Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 14 de febrero, quinta semana del tiempo ordinario, memoria de San Cirilo monje y San Metodio obispo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como vemos, el día de hoy la Iglesia celebra la memoria de San Cirilo y de San Metodio. No celebra la memoria de San Valentín. A pesar de que San Valentín es un mártir de la Iglesia católica, su memoria se celebra en lugares muy particulares, especialmente donde reposan sus restos. Es llamativo porque efectivamente hay esa gran popularidad de la fiesta de San Valentín. Pero San Valentín fue un sacerdote del siglo II que se hizo conocido y de hecho fue martirizado por casar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes soldados, porque en ese momento en Roma, en el Imperio Romano, estaba el emperador Claudio, que se oponía a que sus militares estuvieran casados y tuvieran familia, porque tenía la idea de que era mejor. Los militares que no tenían esposa, que no tenían hijos, que no tenían familia, pensaba que eran mejores militares. Y por este hecho de que San Valentín los casaba a escondidas, es justamente que se produce su martirio. Llama esto la atención, ¿por qué? Porque la verdadera celebración de San Valentín entonces está ligada al matrimonio. Cuando vemos la fiesta que se celebra en nuestras sociedades, muchas veces está reñida en contra y no quiere tomar en cuenta al matrimonio. Los enamorados son justamente aquellos que caminan hacia el matrimonio. Es una de esas incongruencias que vivimos en nuestras sociedades. En la primera lectura de hoy continuamos leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32 y capítulo 13, versículos 33 al 34. En aquellos días Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. La consecuencia de aquel pecado de Salomón es mucho más grande que solamente el hecho de que se haya dividido el reino de Israel, sino que vemos cómo ese reino de Israel ya dividido es conducido por Jeroboam a la profunda idolatría. Ya había comenzado en tiempos de Salomón,
con esas acciones que había realizado en favor de esas esposas extranjeras que tenía. Pero esto se agudiza y se agudiza todavía mucho más. ¿Cuál es la preocupación de Jeroboam, que ha recibido efectivamente 10 tribus para reinar? El reino todavía puede volver a la casa de David, a los descendientes de David. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Fíjate entonces cómo se comienza a utilizar la religión, la fe, con una finalidad política. Voy a utilizar la fe ¿para qué? Para poderme mantener en el poder, para no poner en riesgo mi poder, para que no se vayan en contra mío. Para que no vayan a ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me maten, dice Jeroboam. Es decir, hay una instrumentalización de la religión con fines políticos. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia y siempre va a ser un problema que está ahí y que hay que tener mucho ojo y que hay que saber controlar. ¿Cuántas veces se pretende que la iglesia tome partido político en diferentes situaciones? Y la iglesia tiene que ser muy sabia y muy prudente. Y a veces vemos cómo católicos se enojan muchísimo, pero es que el Papa debería hablar de esto y debería decir aquello y debería hacer no sé qué y debería... Y nos olvidamos de la historia y nos olvidamos de ese gran riesgo de instrumentalizar la fe con fines políticos. Y hay que recordar aquello que Dios le había dicho desde el principio al pueblo de Israel cuando pidieron tener un rey. Los reyes los van a someter, los van a maltratar, van a hacer con ustedes lo que quieran. Y sin embargo Israel quiso tener reyes. De ahí viene toda la consecuencia de lo que va a ocurrir en Israel. Y cómo efectivamente esos reyes, a pesar de que haya buenos reyes como el rey David y que haya reyes que han recibido grandes virtudes como Salomón, inclinan su corazón hacia el mal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se necesita mucha santidad para gobernar. Qué precioso es ver que a lo largo de la historia también tenemos en nuestro santoral gobernantes santos, que han sabido efectivamente realizar la misión que han tenido por delante sin apartar su corazón del Señor. Y estos gobernantes santos, reyes santos, reinas santas, nos muestran el valor que tiene efectivamente saber que se puede ejercer el cargo político, se puede ser un gobernante sin perder ese respeto y sin perder ese rumbo, poniendo al Señor en primer lugar. ¿Qué hace Jeroboam? Mandó a hacer 2 becerros de oro y le dice al pueblo, ya no tienen que ir a Jerusalén. Aquí está Israel tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y entonces, ¿qué es a lo que conduce Jeroboam? A la idolatría. Manda construir templos por todas las cimas de los montes para que la gente ya no tenga que ir a Jerusalén. Instituye fiestas, sin ser fiestas de las queridas por el Señor, que el mismo Señor había establecido las fiestas que iba a tener el pueblo de Israel. Él mismo sube a ofrecer sacrificios y además nombra personas que no pertenecen a la tribu de Leví como sacerdotes. Esto en la antigua alianza es muy importante. ¿Por qué? Porque ese servicio sacerdotal estaba instituido solo para los que pertenecían a la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque así lo había querido el Señor. En la nueva alianza,
El servicio sacerdotal ha querido instituirlo el Señor solo para los varones. ¿Y por qué? Porque así lo ha querido el Señor. A una persona le puede parecer esto injusto. No, pero ¿por qué en la antigua alianza no iba a ser cualquier persona sacerdote? Bueno, porque el Señor había tomado esa decisión. Y lo primero que yo tengo que recordar es que la sabiduría de Dios siempre es mayor que la mía, aunque yo no sea capaz de entenderlo. En la nueva alianza, el Señor ha querido instituir como sacerdotes de la nueva alianza, solo a los varones. ¿Por qué lo ha hecho así? Bueno, será porque su sabiduría lo ha querido así. No porque los varones sean mejores que las mujeres. No porque los hijos de Leví sean mejores que el resto del pueblo de Israel. Pero hay un motivo que vale la pena discernir y profundizar y no simplemente quedarnos con la idea, a mí me parece mal, a mí me parece injusto. Si el Señor lo ha querido así, no será en vano, no será porque sí y nada más, sino que tendrá su profundidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Los discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Es sumamente llamativo el segundo milagro de la multiplicación de los panes, porque lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Marcos es la segunda multiplicación de los panes y de los pescados. Y digo que es sumamente llamativo, efectivamente, porque es un gran milagro. Olvídate de aquella falsa interpretación de que no hay milagros, sino que la gente comenzó a compartir. No, la misma Escritura nos deja clarísimo que lo que ha ocurrido es un milagro. Y si yo no tengo capacidad para creer en los milagros, entonces no tengo capacidad para creer verdaderamente en el Señor. Punto. No tengo capacidad para creer en el Señor. ¿Cuántas personas vemos tan deseosas de demostrar la falsedad de los milagros? Oye, yo vivo en una vida de milagros permanente. Celebro la Eucaristía todos los días. Y la Eucaristía es un milagro diario. Y los milagros están a nuestro alcance y están a nuestra vista. Si no los queremos aceptar, si no los queremos reconocer, bueno, es porque tenemos un problema profundo de fe. Pero a mí, personalmente, me llama mucho más la atención lo que nos dice el Evangelio en la primera parte, antes del milagro. Y me parece mucho más hermoso y mucho más profundo que ese milagro de la multiplicación. ¿A qué me refiero? Fíjate cómo inicia la narración de este evangelio. Vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Empieza con este verbo, vio. El Señor ve, está pendiente,
con los ojos abiertos. ¿Hacia qué? Hacia la gente, hacia la necesidad de la gente. ¿Cómo podemos tener un corazón servicial si no tenemos los ojos abiertos? El que quiere servir tiene que tener los ojos abiertos. El que quiere servir a sus hermanos tiene que tener los ojos abiertos. Y esto es un ejercicio, porque no es simplemente abrir los ojos y ver. Ayer meditábamos profundamente sobre esa capacidad de escuchar que va mucho más allá de oír. Bueno, hoy día podemos aprovechar para meditar sobre la capacidad verdadera de ver, que va mucho más allá de ese simple mirar. Sí, yo con mis ojos abiertos miro, pero puede que no vea. ¿Por qué? Porque no soy capaz de entrar en conocimiento de la realidad. Jesús ve a la gente y sabe que no tienen qué comer. Fíjate en las palabras que les dice a sus discípulos: me da lástima esta gente. Tengo lástima. ¿Por qué? Porque no separo mis ojos de ellos, porque no separo mis ojos de sus necesidades. Ya llevan 3 días conmigo. Mira cómo el Señor sabe en detalle. Llevan 3 días conmigo. No tienen qué comer. Y además, logra ver hacia adelante. Si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino. No es simplemente el hambre que tienen en este momento, no es simplemente que llevan ya 3 días conmigo, no es simplemente que no tienen que comer, sino las consecuencias de esta situación. Es decir, si yo los mando, digo, bueno, yo no tengo qué hacer, no tengo cómo resolver, pero resulta que ellos se van a desmayar. Y el conocimiento todavía más profundo. Además, algunos han venido de lejos. Fíjate entonces en el detalle que tiene. El detalle que tiene al mirar. El detalle que tiene al ver. Cuando yo contemplo este evangelio, me doy cuenta inmediatamente de que así es como me ve el Señor. Así es como me ve a mí el Señor. No pasa inadvertido ante sus ojos mi situación, mi necesidad, mi realidad. No es que el Señor no se entera, no, sus ojos están mirando, viendo con atención. Yo no soy el que no fue visto por el Señor. Sus ojos están sobre mí. Sus ojos están sobre ti. Porque yo soy amado por el Señor. Y para ser amado por el Señor, como decíamos ayer, tenemos que ser conocidos. Nadie ama lo que no conoce. El Señor me ama porque me conoce. El Señor me ama porque me ve verdaderamente. Los discípulos se quedan con lo básico de la realidad. ¿Y qué es lo básico de la realidad? ¿Pero dónde vamos a conseguir pan? Estamos en despoblado. Y es tanta gente. ¿Y el Señor qué es lo que pide? Pide lo que tienen, no lo que no tienen. ¿Cuántos panes tienen? Muy bien, esto es lo que pide el Señor. Qué bonito es saber que el Señor no te pide lo que no tienes, no te pide lo que no puedes, no te pide lo que no tienes capacidad de dar. El Señor te pide lo que puedes dar, el Señor te pide lo que tienes. Con eso, que siempre será una miseria, lo que tú y yo le podemos entregar al Señor, siempre será una miseria. Con esa miseria, el Señor obra maravillas. Con mis miserias puestas al servicio del Señor, Él multiplica todo. Pero ¿qué tengo que tener yo? Tengo que tener el deseo de imitar a Cristo.
Tengo que detener el deseo de también conocer, mirar verdaderamente a mi alrededor, mirar a los demás, para poderlos servir de verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.